de esta operación es en la línea telefónica. Me da gusto poder saludar a Mario Di Constanzo. Él es consultor financiero. Mario, qué gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Igualmente, el gusto es mío y un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, Mario, un avión que costó alrededor de 208 millones de dólares, costó más barato, pero las adecuaciones, todo lo que le hizo el gobierno anterior para que pudiera operar como un avión presidencial, derivó en un costo elevado, mayor, pero venderlo en 92 millones de dólares, ¿es negocio lo que escuchamos? Mira, yo creo que no es negocio, se han hecho las cosas muy mal, solamente pues para tratar de decir que están cumpliendo con una oferta o con un ofrecimiento de campaña. Déjame hacerte las cuentas para ir Sí, desglosando esto, hay que ¿no? conceptualizarlo, porque sí, hay muchas cuentas y ayúdanos a entender ello. A ver, de un oficio de la Dirección General de Administración de la propia Sedena, el oficio 6810, que el día que quieras te lo puedo hacer llegar, incluso Por en favor. este momento, y creo que Milenio lo publicó hace más de un año. Se tiene que el costo del avión presidencial fue de 239 millones de dólares. Dicho costo se divide en dos partes. El costo del avión, 127 millones de dólares, que se pagaron en 3 exhibiciones, y el costo del equipamiento, que fueron 112 millones de pesos. De dólares. Esto es lo que revelaba el costo del avión. Luego, en noviembre de 2021, el INDAVIN emitió un avalúo por 1.963 millones de pesos. Más adelante, en octubre 22, ahora, ¿cómo se llevó la compra? ¿Cómo se hizo? Se hizo con un leasing, con un arrendamiento financiero, en donde Banobras compró el avión y se lo dio en arrendamiento financiero al gobierno federal. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno federal lo iba a pagar anualmente a 15 años. Ese era el acuerdo, ¿no? Ahora, en octubre de 2022, todavía se debían de este arrendamiento 1.701 millones de pesos. Si el valor de la venta de la aeronave fue de 1.658 millones de pesos, quiere decir que no alcanza ni siquiera para pagar o acabar de pagar el arrendamiento financiero. Si nosotros vemos en qué precio se vendió respecto de su valor original, es decir, de los 239 millones de dólares que costó en un principio, pues vemos que el avión se vendió pues muy por debajo del precio que establecía el propio INDAVIN y del precio que finalmente tenía su valor. Si lo comparamos con el valor total, apenas al 40% de su valor. Si lo comparamos con el valor solamente del avión, es decir, de los 127 millones de dólares, pues se vendió solamente al 75% de su valor. Pues si lo pasamos a pesos, pues vemos que no alcanza ni siquiera para cubrir el arrendamiento. ¿Y de la dónde? pregunta es, ¿Y ¿de dónde se van a construir los hospitales? Esa es mi siguiente pregunta. ¿De dónde va a salir los hospitales que se anunciaron el día de ayer? Evidentemente, con estos números, pues no da, porque finalmente todavía se deben 40 millones que el gobierno federal se los debe a Banobras. Es un punto a señalar muy importante. Creo que no trae las cifras claras del presidente, porque de los documentos que son públicos y que han circulado, pues evidentemente se da uno cuenta que no fue negocio el haber vendido la aeronave en el precio en que se vendió, y mucho menos porque todavía se debe este arrendamiento, por lo tanto no hay para construir los hospitales. Y déjame pasar a otra parte también que es importante, que yo he venido resaltando. Sí. Este país, Tayikistán, Exactamente, es uno de los países en donde menos controles hay sobre el tema del lavado de dinero. Tanto el Gafi como el Financial Crimes Enforcement Network, es el famoso FICSEN en Estados Unidos, han estado advirtiendo que precisamente comerciar con este país pues tiene el riesgo de estar comprando, de estar comerciando con dinero sucio.
Ok. El propio Departamento de Comercio de los Estados Unidos advirtió de esta situación y sobre las exportaciones de Tayikistán. Más aún, si nosotros revisamos, claramente se establece que el tráfico de drogas en ese país es una de las mayores fuentes de ingreso del gobierno, y establecen que este dinero sucio, porque además este país está en el paso de Afganistán a Rusia, por lo cual pues el comercio de las drogas es muy abundante, es más, se siembra opio para el consumo interno. Entonces este dinero del narcotráfico ha logrado penetrar a las esferas gubernamentales. Entonces estás comerciando con un país que pues todos los organismos antilavado te dicen aguas con ellos porque se maneja dinero muy sucio, que el propio Departamento de Comercio de los Estados Unidos los tiene ahorita vetados en cuanto al tema comercial, y por el otro lado, financieramente estamos viendo que los números no dan, es decir, hubo una pérdida importante en el precio o en el valor de venta del avión, por el lado de que lo quieras ver, si lo comparas con el precio total del avión o con el precio incluso que te costaba nada más el avión sin el equipamiento, incluso por debajo de como el INDAVI lo evaluó en su momento. Esto fue en noviembre del 2021 y el valor fue, si no mal recuerdo, 1,973 millones de pesos. Entonces yo no veo dónde está la utilidad de esta operación y de dónde van a tomar los recursos pues para construir los hospitales que hoy prometió el presidente. Pues sí, muy interesante. Estos son, como bien dices, documentos oficiales, cifras oficiales que se pueden fácilmente contraponer unas con otras, y bueno, pues es lo que se da o se cuenta cuando le sumas, le restas y le multiplicas. Mario Di Constanzo, gracias, consultor financiero, que estés muy bien y que tengas un gran fin de...